Yo soy Beatriz Celaya de Alta Autores, una editorial que nace con la transformación digital y que hemos aprovechado todos digamos, los beneficios que puede dar esta transformación y los hemos aplicado al mundo de la edición. Yo soy Maribel Riaza, represento a Storytel, que es la mayor plataforma de audiolibros en español. Es una plataforma que tiene en la actualidad más de 1000 títulos en castellano y que viene a traer una nueva forma de leer, que es a través del audiolibro. Y yo, Antonio Rodríguez de las Heras, que soy autor de ambas editoriales. Y a las dos, además, como veremos, que se llevan muy bien y se habla de hibridación y de cosas que trataremos en esta charla, pues estupendo, ya nos hemos presentado. Mira, a mí me interesa muchísimo el tema de la transformación digital, cómo se ha vivido, en la sociedad se ha vivido, cómo se ha enfocado en el formato. La transformación digital ha sido una transformación de formato de ebook, de papel al ebook y ahora al audiolibro, ¿no? Sin embargo, sin darnos cuenta que verdaderamente la transformación ha pasado por toda la producción, desde que se crea el libro hasta que se vende. El tema de la comercialización, que yo creo que aquí, o sea, es el hit en la distribución, que lo está cambiando absolutamente todo, ¿no? Y me interesa eso, el cómo se ha confundido la transformación en un formato. No es nada interesante el formato es una forma, ¿no? Pero en realidad la transformación trae muchas cosas. De hecho, puede existir y existen editores en papel que no publican en otros formatos a día de hoy, que se les puede considerar digitales porque en todos sus procesos de elaboración, incluso en la venta, principalmente se producen a través quizá de tiendas online y en realidad son también editores digitales en ese concepto amplio de que como lo digital ya está dentro de todas las fases, pues no centrarse efectivamente, como dices, solamente en el formato, sino cómo impacta las nuevas tecnologías en cada una de las fases desde el propio autor, es decir, cómo están escribiendo ahora mismo los autores en la nueva era digital, en la escritura tipo Twitter, ¿no? ¿A qué nos estamos acostumbrando? Cómo está evolucionando el lenguaje, todo, desde la creación hasta la comercialización y hasta el lector, cómo está leyendo el lector. Totalmente. Impacta en... Es un fenómeno total. Y además un fenómeno total que desborda con mucho el propio ámbito editorial y libresco, es decir, es un fenómeno de la sociedad, es un mundo digital que está apareciendo y que se interrelacionan fenómenos que afectan a un sector, a otro, y eso me parece que es cierto. Nos ha obsesionado la idea en un principio, porque era lo llamativo, que cambiábamos el soporte en vez del papel a un soporte intangible, digital. Y yo creo que los propios editores, y decimos los editores del siglo XX, ¿no? Los que siguen pensando el papel, el libro es lo nuestro, y que piensan que todo esto, o sea, han estado como en contra, tirando piedras a todo lo digital, sin darse cuenta que se tienen que subir a este barco, porque, claro, te produce, o sea, tienes tantas ventajas como que, por ejemplo, ahora, por poner un caso, ¿no? El editor, que han sido magníficos, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, el Feltricelli, todos estos editores que han creado una forma de pensar, que nos han educado, ¿no? Como lectores, y sin embargo, ellos lanzaban el libro y sabían lo que habían vendido, pero no lo que había entre medias. Y si hablamos de metadatos a día de hoy, es que sabes... ¿Dónde, vosotros con los audiolibros sobre todo, ¿no? ¿Dónde ha dejado el lector la lectura? ¿Dónde se ha emocionado? ¿Dónde, o sea, con todos estos datos que tenemos, que te acerca al lector directamente, ¿no? Y que no se están aprovechando, que se empiezan a aprovechar ahora, o que no se sabe muy bien qué hacer con tanto dato, ¿no? Claro. En principio ahora viene la labor de metabolizar estas ingentes cantidades de datos de toda naturaleza, ¿no? Sí, pero este rechazo del editor tradicional también es comprensible desde su punto de vista, o sea, el oficio de editor o el oficio de librero era como tal un oficio que se aprendía y que tenía unas pautas muy bien establecidas, y de pronto viene el tsunami de internet
y de las nuevas tecnologías y viene a alterar todo. Entonces es humano, ¿no? Ese primer rechazo. Bien es cierto que hay otros que lo han comprendido perfectamente, que se han ido adaptando y efectivamente han ido viendo pues la parte positiva de estos temas. Entonces, bueno, yo creo que ha venido a transformar todo su mundo y bueno, puede llegar a ser comprensible. Sí. Pero vamos, que es un fenómeno, de luego, que desorienta a todos los sectores. O sea, estamos ahora en una universidad, el educativo está totalmente alterado y confuso. Bueno, claro. Todos, hasta los coches y los taxis, todo se altera el concepto, porque realmente el mundo digital lo que afecta es fundamentalmente a las concepciones que hasta ahora que teníamos del tiempo y del espacio. Y entonces dentro de esas nuevas coordenadas todo se tiene que reorganizar hacia una concepción completamente distinta, que empezamos ya a vivirla, el tiempo, el espacio, los lugares, de manera completamente distinta. Por tanto, como no, la cultura escrita. Y fíjate, yo antes decía lo del tema de la distribución, que aquí es donde viene la revolución. El otro día, leyendo una de las noticias del Congreso de Davos, que había ido al Corte Inglés a pedir por favor una regulación con los comercios online, ¿no? En el que, claro, si os dais cuenta, en un comercio online como puede ser Amazon, ¿quién puede competir a día de hoy con que tu libro te llegue en 24 horas? Cuando compras, bueno, digo un libro, pero puede ser cualquier objeto, cualquier producto, ¿no? El tema de la distribución, que en el mundo editorial ha sido tan importante, ¿no? Y lo sigue siendo. Tú eres una buena editorial dependiendo de la distribución que tengas. En realidad, que puedas aparecer en las 4.000, 5.000 librerías que había en España. Ahora, a día de hoy, nuestros libros pueden estar en México, en toda Latinoamérica, en el mundo entero, ¿no? ¿Quién puede competir con él? Y creo que ese es uno de los cambios, ¿no? O sea, cuando llega Internet abre un mundo de libertades increíbles donde cualquier persona desde su casa con un ordenador, escribiendo en un blog, puede autopublicar sus textos y puede llegar al lector final. Y eso abre un mundo de posibilidades increíbles. ¿Qué es lo que ocurre? Que también hemos ido replicando esas deficiencias del mundo analógico, de monopolios, e Internet cada vez más ha ido pareciendo a la parte negativa que tenía nuestro mundo analógico. Entonces, no porque sea digital o porque sea Internet, intrínsecamente tiene que ser bueno o malo. Depende de las relaciones que se establezcan entre los diferentes actores y lo que permitamos. Por eso también el tema de la legislación es muy importante, de temas de antimonopolio o temas de piratería, todo eso. Es decir, no porque sea Internet se permite, ¿no? Entonces, por un lado, Internet nace como una idea de libertad y todo es posible, pero evidentemente luego, debido a que adopta los vicios del mundo analógico, también hay que establecer una serie de leyes. También lo que nos ha pasado, que quizás no lo percibimos bien, es que ha habido una merma de nuestra capacidad milenaria de escuchar cuando ha llegado, curiosamente, este inmenso impacto de lo audiovisual. Porque aunque se dice audiovisual, el dominio de lo visual sobre lo auditivo, la imagen es más fuerte que el audio, claro, lo explícita que es la imagen hace que merme extraordinariamente la capacidad comprensiva de algo que no sea pues una palabra, un grito, la música, pero si no, el dominio de la imagen es muy superior al de la página. Y por tanto yo creo, y eso lo percibimos también nosotros como profesores, en que la capacidad de escuchar, es decir, de entender lo que oyes, eso, a mi entender, se ha perdido. Por tanto, otra de las cosas que hay que remontar para que vuelva a esta oralidad de la que hablamos es cada vez más favorecer, por caminos que ahora habría que estudiar, esa capacidad de escuchar, y también la capacidad de expresarse oralmente, que eso en la universidad se te pone muchas veces los pelos de punta, ¿no? Las personas a niveles ya muy superiores que si no les das un bolígrafo o un ordenador, la comunicación oral
está extraordinariamente, pero débil. Débil, también es que no por causas de nuestra tradición educacional. Sí, claramente. Los anglosajones lo han trabajado muchísimo más, el tema de la oralidad y de exponer en público desde que son muy pequeños. Y aquí educativamente no se ha hecho. Y de hecho, hasta ahora la gente que salía a hablar en público, si era española, leía. Papeles. Sí, claro. Bueno, solamente hay que ver nuestros políticos en el curso que se ha quedado el debate. Pero además, ¿saben por qué? Porque ya desde el punto de vista académico, a mí no me ha gustado precisamente llevar texto y leerlo, he procurado, a excepción pues, de algún caso muy no sé, el otro día te dije que me hicieron honoris causa, por eso pues hombre, no vas a estar hablando allí con la toga, claro, pues, es que llevar un discurso bien pero fíjate, también por la presión de la ceremonia, es decir, yo voy a una conferencia, me siento y ven que no llevo papeles y dice, este está improvisando. Este está improvisando, cuando es todo lo contrario, ha tenido que prepararla mucho más que lo escrito. Y sin embargo, ese recelo, dice, este lo improvisa. O bien eso que terminabas, ahora ya te lo hacen menos, terminaba de hablar, tendrá el texto para publicar. Pues, claro, esa idea de que todo era lo escrito. Entonces, eso nos ha hecho perder mucha expresión oral y recepción de la palabra, entender las cosas y soportar un cierto tiempo escuchando sin otra cosa, ¿no? Sí, es algo que se va educando y que hay que ponerlo en práctica. Igual que quien empieza a leer aguanta solamente leyendo una página y luego vas cogiendo velocidad y aguante y eres capaz de estar una hora leyendo, todo hay que educarlo, y el oído también. También no estás acostumbrado a escuchar 15 minutos de algo que quizá te puede costar y mantener la atención. Yo es verdad, en el tema de los audiolibros al principio me perdía. No podías... Me perdía un poco. Cuando leí el tuyo, la primera de las... Se perdía el hilo. Me perdía el hilo, pero ahora, después de llevar muchos audiolibros, ahora estoy súper focalizada. Pero la he tenido que trabajar. Al igual que hemos tenido que trabajar la lectura, hemos tenido que trabajar la atención. No rechaza ningún formato, sino al contrario, nos hace mucho más ricos intelectualmente el coger la información por diferentes vías. Entonces, cuando se dice, volvemos al debate de que es mejor leer en papel, en audiolibro, en tal, es que y está descompensado, porque tú estás escuchando y también, entre comillas, ha hecho mucho daño el PowerPoint. En el mundo académico un daño tremendo. Claro, primero porque a los malos oradores les ha puesto la muleta que necesitaban, ¿no? Es decir, aquellos que decían, mire, no salga a la tribuna, a la tarima, porque pues se le he dado porque ya tienen esa muleta, ¿no? Por un lado. Y luego también porque ha maleducado al receptor. Porque el receptor deja de lo que es clave en la conversación oral, que es el cruce de miradas, pues deja de mirar, y el que habla, si mira, se desanima porque no le está mirando a él, está mirando a él. Y está leyendo otra cosa diferente que hay en la pantalla, que es diferente a lo que estás escuchando. O incluso, aunque incluso sea más precavido y ponga solo o más carga visual que textual y tal, pero la gente se va porque naturalmente el tirón que tiene lo visual, al menos en esta sociedad, pues se va hacia allí, lo cual es una auténtica frustración de la comunicación oral. Yo en eso tengo mucha manía, porque ha hecho muchísimo daño, y entonces todavía hace más difícil el decir, oye, te está diciendo con esta maravilla de las ondas en el aire, te está diciendo algo interesantísimo, atiende, no la refuerces con otro sentido, porque eso ya tiene una potencia, sobre todo, fíjate, de toda nuestra vida lo hemos estado. Yo creo que nosotros mismos somos así, no sé por qué nos definimos como yo soy lectora de libros o yo soy... yo creo que cualquiera de nosotros podemos escuchar a lo largo del día, podemos tener una hora en la que escuchamos un audiolibro, leer otro texto, escribir, ver series de Netflix y todo es complementario dentro de nosotros mismos. O sea, no creo que... Hay gente más radical que es verdad que dice, no, yo solo leo en papel. Bueno, pues tú te lo pierdes, porque verdaderamente que te cuenten, en realidad que estamos hablando, que te cuenten historias o que te cuenten información, en realidad la recibes por todos los sentidos, ¿no?, de la persona,
Y yo creo que ahí es también otra equivocación de pensar los defensores del libro de papel. No, pues es que no tiene sentido, porque en realidad nos dejamos... Son resistencias más o menos heroicas y por tanto se suelen sublimar, ¿no? Eso porque es. Siempre el resistente pues se sublima. Pero te estás ¿no? negando otras sensaciones de tu propio ser, ¿no? Del oído, la vista y de... Sí, además el libro en papel sigue teniendo ese halo de cultura y esa elevación casi mística, ¿vale? Y se demuestra hace unos años cuando empezó el tema del libro electrónico, tuve la posibilidad de participar en un estudio de investigación social en el cual se decía que sobre todo en chicos jóvenes que se hizo esta investigación, ellos decían que ellos querían que la gente les viese con un libro en papel en las manos, que si les veían con un ebook o con una tablet parecía como que o estabas en internet perdiendo el tiempo o con videojuegos y no, el libro en papel sigue teniendo ese halo sin duda de cultura, de conocimiento, de prestigio. ¿no? Y está bien, no se trata tampoco de menospreciarlo. No, pero como objeto cultural de prestigio no hay duda, vamos, y seguirá siendo así, ¿no? Porque es un objeto, aunque pase el tiempo y vaya perdiendo a lo mejor la fuerza que ha tenido hasta ahora, siempre habrá una referencia a que era algo culturalmente imprescindible durante siglos, ¿no? Que eso no hay duda, ¿no? Pero yo recupero... incluso ir a las casas y ver las bibliotecas. Sí. Qué atractivo, ¿no? Sí, porque tiene esa materialidad. Pero ¿no? es verdad que, fíjate, en esto que decía de la comercialización, que a mí me llama mucho la atención, el otro día leí una noticia de que en Londres Zara ha abierto una tienda en la que tú entras y solo tienes la camiseta de varios colores, solo una, y tú compras... O sea, es como un expositor y tú llegas ahí con tu propio móvil o bien con tabletas que tienen la propia tal, tú compras ahí pero sales sin bolsa, te lo llevan directamente a tu casa. O sea, que tú no tocas el producto. Tú tocas el producto y dices, ay, mira, esa chamarra tan bonita, llega a casa. Te la puedes probar, pero no sales de la tienda con la chamarra puesta, sino que luego te llega a casa porque la has comprado. Es que tenemos, claro, y entonces en el tema de las bibliotecas, que yo la verdad es que entro en las casas y me lanzo a ver qué leen, qué no leen, es como toda una información. Eso lo hemos hecho todos, lo hacemos todos. Y ves libros y es como, ¿no? Sí. Claro, cambiará, de repente habrá unas pantallas enormes o ahora en yo leo mucho en ebook y en tablet y en todo, ¿no? Y entonces ahora mi biblioteca está más en mi tablet que en mi propia... Sí, claro. La mía también. Mi biblioteca física no define todo lo que... No, ahora ya define. No. Ya empieza a no tener... Antes podías conocer a una persona por su biblioteca. Sí. Pero ahora ya no del todo, porque ya hay una parte de información que te pierdes. Que solo tú sabes que la llevas aquí, ¿no? Que llevas todos tus libros aquí metidos. Y eso cambiará en el concepto estético que decíamos del libro, de ir con tu libro en el metro. No, ahora vas con una tablet y que saben que tú eres una persona, ¿no? Que te gusta, yo qué sé. Es que lo intangible está entrando por todos los resquicios de la sociedad. Cuando nos hemos basado todo en la materialidad y en los volúmenes, sean edificios o sea, que son, es decir, los lugares y el libro y lo que sea, y claro, lo intangible aún no le hemos dado valor. Y cuando se le vaya dando ese valor, tendrá el reconocimiento social que otras cosas hemos tenido, pero hasta ahora lo intangible es lo pasajero, en todo caso liviano, ¿no? Pero no que pueda estar leyendo a un autor de gran prestigio en una pantalla. En una pantalla, claro. Por eso mucha gente se apresura a decir, sí, yo lo importante lo leo en papel, pero lo de alcance lo leo en pantalla. Pues no necesariamente. No necesariamente. Claro. Yo supongo que habrá más personas todoterrenos. Sí. ¿No? Como nosotros que nos hemos adaptado, está claro, ¿no? que nos va esto de probar. Y que lo mejor es pensar que son muy poco tiempo. Que estamos pidiendo una velocidad de cambio por encima ya de lo humano, sobrehumano. Es decir, el humano tiene unos ritmos y estamos queriendo que cambiemos igual que el iPhone. Un aparato puede cambiar al año. Las mentes tienen que necesitar, si no generaciones, al menos un respirito. Entonces no podemos cambiar a esa velocidad todo.
Ocurre que nuestra generación, evidentemente, hemos pasado de la gente que hemos nacido ya en el mundo analógico y hemos sido testigos, que es también muy interesante de todo el tsunami. Da una perspectiva todavía más profunda cuando estás, que tu vida te ha permitido estar en los dos territorios de la frontera. Sí. Eso te da una percepción de la intensidad que no lo da si estás en el otro lado. Que hemos pasado del siglo XX, el editor tenía a su autor como algo de su propiedad. O sea, por ejemplo, imaginaros a Scott Fitzgerald con los problemas de alcohol que tenía. Tú imagínate, esto lo sabía su editor. Claro. Y 4 amigos que tenía alrededor, pero no era público. Pero claro, esta barrera de que el autor pueda hablar con el lector directamente, y eso, digo, imaginar a Scott Fitzgerald con su Twitter, ¿no? Pues habría veces que hubiera metido la pata, o al contrario, había gente que le iba a detestar más que amar, ¿no? Porque hemos roto mucho mito. O sea, está claro que las redes sirven para dar visibilidad, para acercar, para romper mitos de qué era un escritor, ¿no? Que se le ha tenido siempre como alguien por encima, ¿no? De la sociedad. Un creador en el que luego estás viendo en las redes que es un ser humano como uno cualquiera ¿También nos parece? Totalmente. También esto es... No, y además las redes... Da una proximidad, es otra forma de proximidad. Es otra forma y además... Porque la proximidad antes la marcaba naturalmente el espacio, ¿no? En cambio ahora estamos viviendo que eso es la red, un espacio sin lugares, y estás viendo que al no haber distancias se generan nuevas formas de proximidad para las que, curiosamente, desde la intimidad hasta los comportamientos sociales no tenemos prácticas, ¿no? Sí, es un canal además en el cual se hibridan todos los formatos, es decir, a través de Facebook, Twitter puedes poner texto, puedes poner audio, puedes poner imágenes, o sea, en ese sentido... Puedes conversar, porque muchas de las intervenciones son verdaderas. Se lo digo a algunos amigos que les encanta, y me encanta a mí más como autor, el artículo, utilizan el tweet como notas al margen, como subrayados. Eso es precioso. Es decir, precioso, estás leyendo y en vez de subrayar con un lápiz, mandas un tweet. De lo que eso es, o haces una nota a pie de página que es del tamaño de un tuit, que sería lo normal también en una glosa alrededor. Claro. Y todo eso son nuevos usos. Desde el punto de vista documental y de cómo documentamos la humanidad, nuestra cultura, lo interesante que es todo eso. De hecho, hace ya unos años que el Congreso de Estados Unidos lo que está haciendo también es archivando todos los tweets y toda la información que se está produciendo en las redes. Es decir, hasta ahora en las bibliotecas guardábamos los libros, luego los CDs, pero ahora mismo todo lo que está produciéndose de conocimiento y de información en la red, no solamente por el emisor, sino por el receptor, que también participa y también modifica y crea ese discurso, habría que, evidentemente, y se está haciendo, guardarlo, documentarlo y categorizarlo. Claro. Porque es un conocimiento que no puede quedarse en la nada. Claro. Y luego que hasta ahora solo institucionalmente, o sea, por ejemplo, un crítico de un periódico o alguien de una universidad podría catalogar una obra y hablar de ella, ¿no? Y de repente ahora cualquier persona puede opinar, puede abrir un blog, hacer sus listas de libros. Claro, ahora la opinión parece que también se ha estandarizado, democratizado, ¿no? Se ha democratizado, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Pero también tiene una cosa muy buena, ¿no? Y es que al creador le llega todo tipo de opiniones, ¿no? O sea, Sí, eso es realmente una transformación total. Lo que os decía al principio, los conceptos de espacio y tiempo han alterado todo lo que hasta ahora estaba establecido. Y eso es apasionante por las consecuencias que puede tener. Pero ahora es que la capacidad crítica que tenemos que tener siempre ha sido importante. Sí, pero ahora, claro. Y eso si cabe, es mucho más importante. Tira de una de las grandes responsabilidades, que es la educación. Efectivamente. Es decir, que hasta ahora la educación era trasladar una información de la que se carecía. Y ahora es más bien no ahogarte en la información. Así que eso es saber discernir. Los medios tendrán que ser los que profundicen, porque yo puedo leer este libro y decir, me ha encantado. Vale, es una opinión súper superficial, ¿no?
ahora tendrán los medios ser los que verdaderamente profundicen, ¿no?, en la estructura, la innovación, en lo que verdaderamente aporta la lectura de esta era, ¿no? Y sin embargo parece que estamos haciendo todos lo mismo, ¿no? Que no hay... Yo creo que los medios de comunicación como educadores ahí tienen un papel muy interesante, que es no es dar la noticia de que hay este libro, sino verdaderamente profundizar, trabajarlo, ¿no? Claro que sí. Y que el resto de la gente pueda decir, pues me ha gustado, no me ha gustado, o me ha emocionado, que también es interesante, porque hasta ahora parecía que solo te podía llegar intelectualmente y no sensorialmente. Sí. Y vosotros como editoras, ¿lo veis positivo o optimista el panorama a partir del nivel de confusión que todos vivimos, evidentemente? Pero ¿estáis optimistas en cuanto a la necesaria transformación y los caminos que esa transformación ha empezado a desbrozar? Sin lugar a dudas. Nunca en la historia de la humanidad se ha leído tanto como se lee en la actualidad. Ahora habrá quien saque las estadísticas, no las encuestas, y me diga, no, antes se leía más en España. Podemos ir ya bajando al terreno. ¿Se leía más en España cuándo? ¿En los años 50 se leía más que ahora? ¿Con el nivel educativo que existía en la España de los años 50? ¿En los años cuándo? Si tú ves la historia de España y puedes extrapolarlo al resto del mundo, en la actualidad es cuando más se está leyendo. Luego también te pueden decir, pero ¿con qué profundidad leemos? ¿Leemos en internet picoteando informaciones sin criterio? ¿O es una lectura profunda, pausada, reflexiva, crítica? Ahí evidentemente ya nos vamos a otro debate y a otra cosa. Entonces, pero esa transformación, por seguir el hilo que habéis planteado, me parece positiva porque permite establecer diferentes canales y vías de acceso al conocimiento. Solamente con eso ya es algo muy valioso. Yo creo que desde el mundo editorial tenemos que hacernos una autocrítica, en el sentido que nosotros hemos la cuota de lectura es muy pequeña en realidad, ¿no? Que se dice 1 de cada 3 lee, no la sé exactamente, pero por ahí va la cosa, ¿no? 1 de cada 3 personas lee y los otros 2 no. Vale, si en vez de haber aceptado todo este cambio que nos trae nuevas formas de lectura, nuevos formatos y muchas cosas más, lo que hacemos es decir no, nosotros lo que estamos haciendo son libros y tenemos que seguir haciéndolo. Mientras que yo creo que lo que hay que fomentar es la lectura a través de todos los medios. Nuestro mayor enemigo no son el ebook y demás, son las nuevas formas de entretenimiento. Fíjate que ahora las nuevas formas de contar historias en Netflix, que te cuentan historias seriadas, que la gente opina, por ejemplo en House of Cards, dependiendo de las opiniones, porque todos, incluso cuando compras por Amazon o cualquier librería online, te pide después que te ha parecido el libro. Todas esas opiniones luego sirven para ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Yo creo que nos estamos entreteniendo demasiado en los formatos y no estamos verdaderamente educando y fomentando la lectura, que es lo importante, subir de ese, porque nos lo va a quitar la imagen y el vídeo, que es que viene pegando muy fuerte, y el audio, claro. El audio, eso tendremos que hablar luego también. El tiempo es limitado, entonces, claro, tenemos que decidir nuestro tiempo de ocio educativo, ¿vale? En qué formato accedemos a esa información. De todas formas, las estadísticas y las encuestas, ¿no?, de las que siempre hablamos, ya parten de origen de un error metodológico, es decir, estamos intentando definir si la gente lee o no lee basándonos en parámetros analógicos y de la era anterior a Internet, por lo cual cuando hacen la encuesta te dice, ¿usted lee libros? Pero un libro, ¿usted se refiere a un libro en papel? Entonces ya responden sí o no, pero quizás esa persona está leyendo en otros formatos, como estamos hablando. Entonces también hay que volver a replantearnos cuáles son las herramientas de análisis social que utilizamos para llegar a este tipo de conclusiones. Contenido que puede transportar un libro es el adecuado para el contenido que hay que visualizar en una pantalla o escuchar en un audiolibro. Es decir, afectará a la propia concepción, diríamos, de la logística del transporte, transportar la palabra cuando había que hacerla sobre papel y
con unos medios de transporte que ya todos conocemos, que el tren, el barco, lo que sea, hay que transportarlo. Ahora que estamos en este espacio sin lugares, tiene sentido o funcionaría volúmenes de palabra como las que recoge un libro y afectará, por tanto, a la narrativa, a la comunicación en general. Yo creo, perdona, que ya está ocurriendo, fíjate, en temas de educación, en universidades, en tesinas y demás. ¿Tú crees que ya solo la tesis escrita sería válida con todo el apoyo que tienes ahora de tutoriales, infografías, audios, los MOOC? Sí, o sea, yo es que veo que es que el mundo nos lleva hacia allá. No podemos basarnos solo en palabras. O sea, yo soy, como editora, soy una gran defensora del libro en cualquier formato, de las palabras, pero creo que las palabras nos han superado, se han ido más allá del libro. Esto es como un muro ya, ¿no? Como si fuera algo que nos encaja dentro de una caja y nos estamos saliendo, tú mismo, con el tema de los MOOCs y demás, ¿no? Nos estamos saliendo de las cajas. Todo va a ser complementario. Yo creo que... Y sería una pena no aprovechar todas las posibilidades que tenemos hoy en día. Efectivamente, cuando presentas una tesis doctoral y presentas un tocho claro, de 300 folios... Y estaba regulada, el número de páginas mínimo, todo estaba totalmente regulado para encajarlo en la estructura libresca que teníamos como principio de autoridad absoluto. Claro, ¿y será así? ¿Seguirá así? ¿O se las tesis, desde luego, sí, de hecho, ya están facilitando caminos que no son exclusivamente el presentar esos volúmenes, sin duda. No hay ya vamos, depende de las universidades, porque cada una puede tener sus normas, pero, por ejemplo, en esta no hay ninguna limitación para que tú pudieras, y de hecho ya lo estamos haciendo, otro tipo de formatos completamente. Lo que sí que es cierto también que desde el punto de vista del autor, sea de ficción o no ficción, o desde el punto de vista educativo, el conocer cómo vas a transmitir tu mensaje es importante. No es lo mismo saber que vas a escribir algo para papel, que se va a transmitir a través de esa forma, que si voy a escribir algo que se va a transmitir luego por audio. Exacto. Las historias desde el punto de vista de técnicas narrativas también son diferentes. Mucho. Eso es, por eso es uno de los temas que quería insistiros en esa línea. Sí, claro, al saber que tu ideas, tu historia va a ir a ser escuchada o va a ser leída en una pantalla o en un papel, pues yo creo que eso va a influir muchísimo en autores de todo tipo, no solamente los autores de ficción y sus historias, sino en la comunicación en general, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso tiene que influir, ¿no? Y fíjate, a mí me preocupa incluso aquí, lo que tú dices me preocupa como lectora, porque cuando tú lees o escuchas en audiolibro también, te creas tu propia mapa, ¿no? De lo que es, lo que tú entiendes, lo que no, tus notitas y demás. Cuando te hacen un vídeo de algo que sería como una película, si un libro pasa a una película, ya es la interpretación de una persona sobre ese libro. Y fíjate, yo creo que ahí el problema que tenemos con tanto formato es que interpreten por nosotros demasiado. La lectura lo que te da es la interpretación. Sí, la lectura realmente es un texto para leer, es un territorio. Es tu entonces territorio. Tú lo transitas con tu lectura. Pero si yo te hago una película de tu libro, ¿no? Te voy a dar mi interpretación, ¿no? Ahí como lectora, ¿no? Creo que ese es un... Sí. Bueno, siempre todas las obras de arte siempre requiere de la participación del escuchante o igual cuando estás mirando un cuadro, ¿no? Pues igual siempre requiere de la participación del otro hacia el que llega la comunicación. Entonces siempre son interpretaciones y cada uno podemos ver en las diferentes manifestaciones unos sentimientos, unas ideas, unos pensamientos completamente diferentes. La obra de arte se completa no solamente por el autor, sino por el lector en este caso. Entonces, Porque fíjate, has dicho ahora, cuando llega el smartphone, claro, es que si lo pensamos, fíjate, la historia así de la reinterpretación de la oralidad,
que yo creo que es el horizonte ahora interesantísimo que se nos está abriendo, una nueva forma de oralidad. Arranca primero, aunque ya sea por los años 50, la invención del transistor es fundamental, porque empiezas ya a notar anclado el sonido en un lugar, ya va contigo. Eso es una revolución inmensa, que da como resultado distintos productos, que va desde el transistor de cuero de antes hasta pues los Wallman, ¿no? Pero que en el fondo es algo importantísimo, la idea de que el sonido no está en un lugar. Y eso es una revolución, porque la radio, sí, pero la radio tenías que ir al aparato de válvulas para escuchar. Y eso, cuando ya va contigo, es una revolución. ¿Por qué? Porque siempre el sonido ha estado anclado en un lugar. Un lugar físico. Cuando estaba predicando en el Sermón de la Montaña, tenías que estar en la ladera de la montaña. No sí. Cuando tú escuchabas una radio, tenías que estar en tu casa, sí, pero en la habitación donde estaba el aparato de válvulas. Cuando llega el transistor, que es una revolución, porque va contigo. Cierto. Y eso ya empieza a tener una relación distinta con el sonido, que no le hemos dado la importancia. Es un artículo que sale ahora el próximo día en Retina sobre esta idea de cómo muchas veces no percibes los efectos que produce el sonido, o produce cualquier tecnología, en este caso la recepción del sonido. Es una revolución el transistor en ese sentido. Pero claro, cuando ya llega lo que tú señalas, es decir, un mundo en red que se materializa en un artefacto, en una prótesis que es el smartphone, pues desde luego ya las posibilidades de elección, de llevarlo contigo de una manera muchísimo más ergonómica, indiscutible, que puedes armonizarlo o hacer esas hibridaciones con la imagen, estupendo. Pero es que viene una tercera, que tampoco a lo mejor le hemos dado la importancia que tiene, ¿no? Todo lo inalámbrico, por ejemplo, yo tengo ahí el AirPod, ¿no? Sí. Pues claro, si nos damos cuenta, es ya construirte con esa pequeña pastillita blanca del AirPod, has construido una burbuja sonora. Una burbuja sonora, sí, que da igual que sea para escuchar un audiolibro que para interactuar con tu asistente de voz. Claro, esa idea de desplazamiento de la pantalla como ventana exclusiva para alcanzar ese cada vez más potente mundo digital y poderlo hacer a través de eso, potencialmente es inmenso. Porque entonces ya se quita la conexión con esto. Esto es una pastilla que la llevas donde puedas y que se va a miniaturizar más, en el sentido de que ya la carga visual va a dejar paso en buena parte a lo auditivo. Y claro, si tú llevas esto permanentemente, porque una de las cosas, si lo tenéis, lo curioso es la ergonomía asombrosa que tiene, que es, no se me olvide que cuando termine me lo quito. Y generalmente claro, siempre tiene que esperar a alguien que te dice, oye, ¿qué llevas ahí? Claro, eso es perfecto. Perfecto. Y esto sobre todo ha influido porque no somos conscientes de esta revolución. No lo somos. No. Y ha influido también en los creadores. Y ya... Es que has nombrado a Siri, ¿no? Los asistentes de voz. Los asistentes. Alexa, es que como creador, que ya está claro que para los nuevos formatos que estábamos hablando te tiene que cambiar, porque tienen que escribir ya una novela. Si a día de hoy tienes que leer a Dostoyevsky en audiolibro, probablemente no funcionaría también, porque la forma de contar es diferente. ¿No? Ahora las frases son más cortas, ¿no? Son más... Completamente de acuerdo. Pero es que ahora, si hablamos encima de inteligencia artificial, ya se han hecho pruebas de que, por ejemplo, un robot pueda escribir un libro. ¿Puede un robot escribir un libro? Bueno, se hicieron pruebas, ¿no? Con un texto de García Márquez, en el que verdaderamente tú te dan los dos y no sabes... Bueno, sí sabes, de momento sí puedes saber, porque estos robots necesitan todavía afinarse un poquito más, pero no podrías, alguien que no esté igual tan metido en el tema de la literatura, igual no lo diferenciaba, porque un robot es capaz de escribir. Lo que pasa que igual cuando lees el texto de García Márquez, si los lees los dos a la vez, tiene mucho más musicalidad, el texto tal y como lo ha puesto, porque un robot sería perfecto. Sujeto, verbo, predicado. Sería correcto en todo lo que
esa transgresión que produce el creador, eso aún no lo tiene Esto es. Hay un concurso en Japón en el cual pueden optar tanto robots, inteligencia artificial, como humanos, y es un concurso ciego por el cual el jurado no sabe si en realidad ha sido escrito por una computadora o por un humano. Sí. Y el año pasado, pues bueno, casi gana, se quedó en segundo lugar un robot. ¿Vale? Y bueno, también habrá muchísimos debates. Pero que están ahí, no se puede decir, los descarto. No podemos dejar al creador fuera de toda esta vorágine, ¿no? De todo lo que nos viene de esta transformación digital. El creador tiene que cambiar con ellos también. Sí, porque el robot al fin y al cabo hace lo que siempre ha hecho el humano, que es decir, absorber toda la cultura, que es todas aquellas pautas que han ido surgiendo a lo largo de la humanidad, reconvertirlas y expresar su propio punto de vista. Y la máquina lo que hace es eso, ¿no? Pues es aprender de toda la cultura. Y ese robot que escribe es un excelente discípulo de los maestros que son los autores. Por tanto, igual que todo maestro se vanagloria de tener buenos discípulos, ¿por qué hacerle asco a la posibilidad de que ese magisterio pues se reproduzca y se amplifique con artefactos que como artefacto amplificará siempre las funciones naturales? O sea que ahí el secreto está quién está alimentando a esos robots. ¿Quién es en el tema de la ingeniería? Y aquí entramos en el tema de género también, en el que hay muchísimo más hombre. Otra vez estamos creando un mundo de replicamos. Claro, porque no hay tantas ingenieras que estén alimentando este tipo de... Eso es de urgencia. Es que es de urgencia y que luego nos tienen que pedir estas grandes empresas como Oracle y además tienen que hablar con escritores, porque verdaderamente quien le va a enseñar a ese robot cómo juegas con el lenguaje, porque lo que un escritor cuenta, un buen escritor, es cómo lo cuenta, ¿no? Su voz, cómo juega él con su lenguaje, ¿no? Más que está claro que partes de una base correcta de lingüística y de todo, pero luego la tienes que romper para poder llegar al corazón, ¿no? A los sentimientos. Eso. Y entonces, bueno, aquí nos queda muchísimo por avanzar. Muchísimo. Creemos que hemos dado el gran paso, pero te das cuenta que estamos... Pero a la vez es lo interesante, que no se agota cuando has dado una zancada como la que hemos dado, pensar que el camino es inmenso. Eso estimula. Total. Parecía que el ebook era la barrera en la que lo digital, los formatos que tú hablabas, el EPUB, el PDF, no sé qué, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no es nada, o sea, que estamos ahí en un campo... Y eso es apasionante en todos terrenos. Y el efecto cultural que todo esto tiene, porque siempre se está hablando, el problema del capitalismo, de las revoluciones industriales, se habla de la cuarta revolución, pero el cambio cultural es el más trascendente que trae este mundo digital. Porque afecta de lleno a la mentalidad, afecta de lleno a todas nuestras esencias de la comunicación cultural. O sea que es un campo impresionante el que nos espera. Por tanto, yo creo que estáis viviendo intensamente, ¿no? Vuestras aventuras, estáis viviendo intensamente. O sea que entonces vuestra relación, volviendo a lo que decíamos las dos empresas, es la producción de libros en sus tres formatos, ¿no? Sí, efectivamente. El que me gusta llamar Avatar, que es el de bajo demanda, ¿no? La empresa bajo demanda, el ebook ya conocido y después el audiolibro. Pero yo creo que va a tener más potencia, y no es porque esté delante nuestra editora de audiolibros, sino porque yo creo que va a tener, y en eso coincido también con Javier y con personas, que va a tener unas posibilidades extraordinarias. Si os dais cuenta, el cerebro humano ha pasado, viendo toda la historia de la humanidad, muchos más años con la palabra hablada que con la palabra escrita. Porque aunque ahora nos parece que hace muchísimo tiempo que llevamos escribiendo, si lo ves en perspectiva, al contrario. Entonces nuestro cerebro en realidad está mucho más preparado para la oralidad en general, que claro. Que para la escucha. Y luego, por eso, cuando empiezan este tipo de debates, que siempre ya ocurre cuando llegó el libro electrónico, ¿no? De qué es mejor, leer en papel o en digital. Y ahora con la llegada del audiolibro también hay algunas voces que están empezando a decir que no es lo mismo, que es mejor uno, tal.
Yo echo en falta un debate serio, ya que entramos en este tipo de temas. Bueno, pues vamos a entrar en serio, porque simplemente que es mejor leer el libro que escucharlo en audiolibro, para mí eso no tiene una validez científica. No. Si entramos en ese terreno y hay en ese tema, a mí me gustaría que los expertos que escriben artículos o que dan su opinión profundizasen un poco más, no se quedasen solamente en esa disyuntiva, si entramos. Pero hay que ver, ¿es mejor la lectura en papel que la escucha de un audio? ¿Para qué? ¿Para formarme? ¿Para aprender? ¿Para disfrutar del ocio y de una afición? ¿Para leer un libro a mi hijo pequeño? O sea, la lectura no se puede banalizar ni reducir a una sola manifestación. Claro. Porque yo puedo recurrir a ella para muchas cosas diferentes. Y luego también depende de quién es el receptor. Y ahí vamos con los estilos de aprendizaje, ¿no? Que se ha visto en psicología, es decir, hay personas que reciben la información principalmente visual y leen algo y la comprensión lectora no terminan y son visuales. Hay gente que son más auditivos, ya, no, a mí me lo tienen que contar, me lo tienen que decir, porque si no, no retengo. Entonces, hay muchas variables que creo que hay que tener en cuenta en este debate y que, como ocurrió en el ebook, me parece que se están tratando de forma muy simplista. Y sobre todo eso, que yo creo que la historia juega a favor de que la palabra hablada y la lectura en voz alta ha sido prácticamente hasta hace muy poco, que han empezado en las escuelas a no hacer la práctica esa que hasta hace una generación o dos se realizaba, de 1 hora de lectura en voz alta. Luego la cantidad de trabajos, que aún queda alguno, como las tabacaleras de Cuba, del lector, mientras realizas tareas. La propia radio. La radio es un ejemplo, ¿verdad?, de escuchar y de transmitir. O sea, que hay muchas formas a favor de que el audiolibro o sus múltiples formas. ¿Cómo os habéis encontrado? Es decir, cómo una editora Alt Autores se encuentra con una editorial importantísima también de audiolibros, y se produce esa hibridación de los 3 formatos. Mira, cuando nosotros decidimos, porque yo en Alt Autores estoy con mi hermano Javier, los dos decidimos que hay que abrir una editorial del siglo, pongamos, XXI, en el que veníamos, claro, nosotros venimos de un mundo analógico y de unas editoriales analógicas y sabemos valorar todo eso, pero cómo aprovechar toda esta transformación digital. Nuestro primer enfoque fueron los formatos, porque es ahí donde pensamos que nos íbamos a diferenciar, en el sentido de cómo te diferencias de una del siglo XX, ¿no? Una editorial más tradicional. Y si mañana tenemos que hacer teatralización de los libros, cuenta con que Alt la hará y tendrá, absorberemos todo, ¿no? Porque estamos abiertos a eso, a ese cambio y a experimentar. Y está siendo, te diré, una aventura que compensa el riesgo, el trabajo que os está dando. Porque también hablamos de que nosotros no distribuimos de forma normal, distribuimos con print on demand, que es de bajo es muy importante demanda. Llegamos a todo el mundo, las formas que están llegando a todas las librerías y que ves que se vende en México, que se vende en Estados Unidos, te da muchísima más amplitud de lo que es tu capacidad como editorial, ¿no? Sí. Y entonces el encuentro, que también en la impresión bajo demanda es un fenómeno interesantísimo, porque es en el fondo una aproximación a este fenómeno de las impresoras 3D, es decir, la idea de que la producción se hace en el lugar. Y que en no se transporta, horas lo tienes. Claro, frente a toda la lógica industrial que consiste en que se produce en un determinado lugar y el producto se transporta. Claro. Y ahora el transporte se hace en la red, por tanto es intangible, y solo es el producto el que alcanza por proximidad a lo... Sí, es más, no se produce si no se vende. Eso es mucho más interesante. Se evita stock y todo, claro. El proceso inverso. De repente, claro, vas sobre seguro, ¿no? O parece que vas sobre más seguro de saber que yo no imprimo hasta que no vendo. Y evitas, yo creo, la
obsesión de los stock para un editor, eso tiene que ser un agobio, ¿no? Un agobio. Porque dice, ¿qué hago yo ahora? Claro, en el que claro. Por eso es la impresión bajo demanda es estupenda concepción y que en el fondo es pionera de otras que veremos, de otros productos, de otras cosas, que curiosamente ahí el libro va por delante. Sí. Es que va todo tan deprisa, eso también es verdad, ¿no? Sí. Ahora, el otro día también leía la noticia que ahora los periódicos han pasado a podcast, o sea, todas las noticias. Sus noticias, y entonces ya las puedes leer, te las... escuchar, escuchar también, ¿no? Se viene mucho con el audio... Que pueda tener la opción de hibridación, que me parece también clave y que trasciende el mundo exclusivamente del libro. Por eso habéis hablado de la prensa, claro, eso es otra forma. De otros sectores, claro. Sí, de lo que se trata, como venimos hablando, es precisamente de no dar tanta importancia al formato, o dársela en el sentido de que hay que tener una amplitud de formatos, pero que luego el receptor de esa información, el lector, decide en cada momento cómo accede a esa información. Si es un acceso basado en la escritura, en la lectura tradicional, o a través de audiolibro. Entonces, en la aplicación de Storytel lo que permite es que puedes, por un lado, escuchar el audiolibro como tal, puedes también acceder a los ebook, lectura electrónica como tal, y permite la conexión y la hibridación de un mismo texto cuando esa obra tenga ebook y audio. Es decir, yo puedo estar leyéndome una novela de ficción en mi casa, en mi tablet, tranquilamente, y de pronto salgo a pasear, a correr, a hacer ejercicio, y quiero seguir leyendo. Entonces, sin hacer nada, la tecnología hoy en día nos permite tomar nuestro móvil, y sin hacer nada con la aplicación se sincroniza y empieza el actor a hablar en la página donde yo he dejado la lectura. Eso es importantísimo. Y luego vuelvo a tomar mi tablet y abro, y el ebook se me abre exactamente en la página donde el actor dejó la historia, por lo cual yo hay libros en la actualidad que me he leído partes con una lectura tradicional y partes que me lo han estado leyendo. Entonces, a mí ese concepto de hibridación me parece potentísimo. Y entonces es cuando se unen las dos editoriales. Autores aportan el ebook, más la opción de ese avatar que es el libro en papel. En papel, claro. Y luego Storytel, la empresa editorial, pues se une a... España llevábamos aquí unos años de retraso, como lo conocéis, en Estados Unidos, en el norte de Europa, en otros países como Alemania, Reino Unido, pues el audiolibro ya existía como un negocio dentro del sector editorial desde hace ya 5 o 6 años, dando beneficios muy interesantes, siendo la parte del negocio digital que más crece de forma sostenida en esos países, llegando en Estados Unidos más que el libro, ¿verdad? En proporción. En proporción. Vamos. Sí. Bueno, y en España existía esa leyenda negra de que el audiolibro no funcionaba. La editorial Zaguara hace bastantes años, hace casi una década, hizo un intento, sacó una colección fantástica con una producción muy bien cuidada, tanto en las obras seleccionadas como en las voces. Teníamos a Nuria Esper leyendo poemas de Rafael Alberti, era un valor añadido inmenso. Y al parecer, bueno, pues no tuvo el éxito editorial. Yo creo que se adelantaron a los tiempos, porque evidentemente la llegada del smartphone, que en ese momento todavía no existía, es lo que ha sido el salto cualitativo a la hora de poder escuchar el audiolibro. Vivimos en una sociedad que, por suerte, solemos tener unas temperaturas muy agradables, un tiempo fantástico, y que vivimos mucho la calle, ¿vale? No estamos en otros lugares como el norte de Europa, otros sitios donde la climatología hace un consumo más interno en tu casa, donde te puedes poner un CD en tu salón y escuchar un audiolibro. Aquí no, aquí tenemos menos tiempo para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la llegada del móvil me permite llevarme la escucha a cualquier parte, y eso ha sido el salto cualitativo. Se adelantaron a su tiempo, siempre existió esa leyenda negra, ya de quien nos pilló crisis económica más crisis y cambio de paradigma dentro del sector, o sea, todo la tormenta perfecta, por lo cual a ver quién era el valiente que se atrevía además a invertir en audiolibros. Con la llegada de Storytel, es una empresa que lleva más de 10 años produciendo audiolibros en Suecia. En este país, el 25% de los libros de ficción se escuchan en este formato. ¿Qué cantidad? El 25% de los libros de ficción
se consumen en el formato audiolibro, ¿vale? Entonces, bueno, pues que en toda nuestra relación con las editoriales, cuando hemos venido hace un año y medio a contar la apuesta de Storytel por apostar por los mercados en español, la verdad es que la recepción ha sido muy buena. Todos los editores estaban deseando este cambio, porque quizá el tema del audiolibro no se ha visto como un enemigo tan feroz como en un principio parecía que pudo ser el libro electrónico. Y además el libro electrónico conllevaba una serie de cuestiones técnicas de si lo leo en un e-reader, en un EPUB, es PDF, es EPUB. Había que hacer un máster para... Sí, aquí en cambio son formatos muy sencillos. Ya todo lo conocemos. Tenemos, es una app que te la descargas en tu móvil, sencillo, con 2 pasos y lo escuchas. Y además el audiolibro da una perspectiva más humana, en el sentido de como al ser una voz humana es más cálido y más cercano a las historias y a esa oralidad en torno al fuego que el hombre arrastra en su ser. Entonces ha habido muy buena acogida en ese sentido, tanto por parte de editores, de autores. O sea, nos decían Manuel Vilas, por ejemplo, bueno, que se emocionó al escuchar su libro en audio, leído, Santiago Rocagliolo. Él mismo está leyendo su obra Pudor. La lee como le da ese valor añadido. Claro, que es lo que te quería preguntar eso después. Sí. Es el propio autor el que lee. De hecho nos comentaba que le parecía casi un poco perverso, tiene un punto perverso de que eres tú el que llegas al oído de tu lector. Por eso te quería, perdona que te interrumpa, porque era de las cosas que tenía pendientes, que era, me acuerdo cuando estuvimos hablando del libro, la posibilidad, claro, de que lecturas imperfectas, porque no son profesionales, pero sí perfectas en cuanto a lo técnico, que eso sí, puedan darle una proximidad porque estás escuchando al que lo ha escrito.